después de este llamado al pecado de mis compañeras todas, vamos a hablar de algo más sacro. Más sacro, de todas maneras. Fíjense que a mí me gustaría, primero, antes de entrar en este tema, explicar dos cosas. Definitivamente, mis máximos respetos para Jesús, sobre todo con respecto a su enseñanza. Aquí no hay nadie que pueda venir a probar su existencia histórica. Sin embargo, si su legado es lo que podemos leer, en lo que está escrito en la Biblia, por mí, misión cumplida. Sin embargo, sobre el mismo debo decir, cuesta a veces decidir si tenemos que ver la figura de Jesús, el Cristo, como una entidad divina, directamente, como él mismo se nombraba, como el mismísimo Hijo de Dios, o también como un hombre estudioso, preocupado de lo espiritual, y que por eso la Biblia tradicional no contempla qué ocurre con él desde los 13 hasta los 30 años. ¿Se pierde el rastro ahí? Se pierde absolutamente. Lo vemos de niño, que ya predicaba, que tenía un talento y una inteligencia sobrenatural. Y luego, los pobres y 4 evangelios que existen, cuando digo pobres, que son mezquinos frente a todo lo que más quisiéramos saber, aparece teniendo 30 años hasta los 33, que es cuando lo crucifican, resucita y el resto de la historia es más que conocido. Entonces, ¿qué pasó entre ese periodo? Algunas teorías, y ya hay algunos textos que parecen confirmar dicha hipótesis, es que él viajó. Al principio acompañando a su tío José de Arimatea y posteriormente como una vocación personal para instruirse en su verdadero interés, que era el camino y la senda espiritual, cosa que obviamente lo logró con 13. Ese era su norte siempre. Ese era su norte crece. Ahora, dicen que ¿cuál fue la meta final? Y cuando él dice, estoy listo, ahora vuelvo a Jerusalén, vuelvo, paso por Nazaret y enseño todo lo que he aprendido, es cuando llegó finalmente a la India. ¿Llegó a la India, Jesús? ¿Ahora? ¿Cómo llegó? Fíjense que no era tan difícil como la mayoría podría pensar. Gracias a esto, mira. En realidad habría sido muy fácil para Jesús ir a la India. Había muchas rutas comerciales entre el Imperio Romano, en el que estaba Palestina, y Asia. Por ejemplo, podría haber seguido la ruta que empezaba en Palestina, atravesaba el norte de Afganistán y de Pakistán y bajaba hasta la costa occidental de la India. A ver. Aquí viene algo que es por lo menos insólito, pero la verdad es que no podemos desconocer ciertas semejanzas con los nombres. Bajo la pronunciación, bajo la fonética de Isa, así como Giza, Sí. porque, ojo, quizás algunos no lo saben, pero el nombre originario de Jesús es Emanuel. Es el nombre de pila, así, dentro de todo. Los testigos de Jehová, eso bien lo saben. Pues bien, vuelvo al tema. ¿Qué es lo que pasa? Él con 14 años, sabemos que la Biblia tradicional, la que se puede encontrar en cualquier velador, en cualquier casa, se da cuenta de él que hasta los 13 años, y de ahí se pega este salto hasta los 30. Teniendo 14 años, y él demostrando ya un interés para acompañar, por ejemplo, a su tío, que era un comerciante, y como ya vimos, que las rutas de comercio eran bastante expeditas entre precisamente estos países, él finalmente decide llegar a la India, en donde termina su instrucción y es reconocido como un hombre santo, un hombre sabio al menos, pero como mucha gente de la época, y ahí es donde se junta la leyenda, el mito con la realidad, capaz de ser un hacedor de milagros. Los milagros, que no son tantos como en otras personas, también de la misma época, Jesús, digamos, tiene de partida el gran principio que es resucitar, además de caminar por las aguas, levantar a los muertos y cuantas cosas más. Pero finalmente, el agua en vino. El primer, claro, cambiar el agua, transmutarla del agua en vino, Ojalá yo multiplicación de peces, panes, etcétera, etcétera. Un dominio total sobre la materia. Pues bien, teniendo 14 años, aquí inmediatamente nos despojamos de la Biblia tradicional y nos vamos a un primer viaje que hace con su tía. Y él llegaría a la tierra que están cerca de las Gran Bretaña, en donde él conocería, sí, lo que pasa es que el tío de él, José de Arimatea, que está en la Biblia, que es el que pagó, digamos, por su tumba, de la cual finalmente sale cuando resucita, él era un vendedor de estaño, ¿cierto? Este metal que era muy preciado, digamos, para hacer todo tipo de metalurgias. Ahí él tenía un gran comercio, por lo que hoy día conocemos como las partes de Gran Bretaña, y él conoció a los druidas, que son estos magos sabios que de alguna manera eran el soporte de las creencias de la cultura celta.
¿cierto? Que nosotros hemos portado una gran cantidad de conocimientos de ellos, como Halloween, incluso como la misma Navidad, los solsticios, el equinoccio, vienen de ellos, y de alguna manera fue lo primero que conoce, ya a los 14 años, y él empieza a entender que hay un mundo que es mucho más complejo, místico, mágico, evocador de lo divino, algo que está escondido en la vida de cada uno de nosotros, que podría ser descubierto a través del conocimiento de ciertas artes que estaban prohibidas por una gran mayoría. Finalmente se dice que, conociendo esto y siendo que su tío también le interesaban estos temas, es donde él pone la primera piedra de la primera real iglesia cristiana, la Vetusta Ecclesia, la iglesia más antigua del reino insular del que se sabe. Ahí lo estamos viendo. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Estaríamos hablando de la primera gran iglesia, de alguna manera impulsada por el tío millonario de Jesús, José de Arimatea, no José, su pseudo padre carpintero, porque obviamente fue el Espíritu Santo quien lo concebió, y de alguna manera así entiende Jesús que esta es su misión en la vida, generar, digamos, algún centro de encuentro de adoración que recuerde quiénes somos todos hijos de Dios. Esto está, la iglesia Vetusta, en Glansbury, ¿cierto? Oye, pero el pique largo, en una época además que todo era mucho más difícil. Es que ahí uno puede entender que quizás como parte de su aprendizaje, siendo muy pequeño, un adolescente, es que finalmente se lo entregan a su tío para que conozca, tenga mejor oportunidad en la vida, y toda esta cantidad de años, 18 en total, es donde él aprende todo lo que después trae de vuelta ya de adulto con 30 años. Pues bien, ahora, para que ustedes entiendan cuál es la relación a partir de otros textos que no están incluidos en la Biblia entre este tío hacendoso, comerciante internacional, y su sobrino Jesús, es la siguiente, mira. Una de las tradiciones populares de la Iglesia Ortodoxa Oriental, también viva en Inglaterra, es que el personaje de José de Arimatea era en realidad el tío abuelo de Jesús. Parece que cuando Jesús estaba al inicio de la adolescencia, José, su padre, murió. Y su tío abuelo, José de Arimatea, se ocupó de él. Ya, esto calza perfectamente con que fue su instructor de vida. Lo llevó a conocer distintos lugares, culturas, países. Y él, como tenía interés, tenía esta vocación de muy pequeñito, eso sí está en la Biblia, por encomendarse a Dios, Padre, Creador, el único. Y él de alguna manera predicar en su nombre, se da cuenta de que hay distintos nombres y distintas formas de acercarse a Dios. Y sería, obviamente, aparte de los celtas, lo primero que aprendió. Eso es teniendo 14 años. Una pregunta. La historia de Jesús que no aparece en la Biblia es porque en el fondo a la religión católica no le conviene contar esta parte de cómo se prepara. Es una buena pregunta. En algún momento en el concilio, ¿cierto? Se sacaron muchos libros. De hecho, Biblia se traduce como librito, que es un compilado de varias historias chiquititas que se juntaron. Las historias que antes estaban en la Biblia original es más del triple de lo que hoy día conocemos. De hecho, también hay historias de niños de Jesús que quizás esas sí las sacaron porque como niño tenía un comportamiento, digamos, no muy afín con lo religioso. El evangelio reescrito, además. El evangelio apócrifo. Pues bien, para que ustedes entiendan de cómo va calzando esta ruta que hace Jesús siendo muy pequeño con su tío José de Arimatea, fíjate que existe este poema que de alguna manera le rinde homenaje reconociendo ya las tremendas aptitudes de este pequeño Jesús. Mira, dice así. Esto lo escribe William Baker, poeta inglés. Dice: y caminaron de antiguo esos pies por las verdes montañas de Inglaterra. Lo hacen pregunta. Y fue el sagrado Cordero de Dios, ya sabemos a qué se refiere, visto en las plácidas praderas de Inglaterra, y brilló el semblante divino sobre nuestras nubladas colinas, y se construyó Jerusalén aquí, entre estos oscuros molinos satánicos, refiriéndose a este poeta, haciendo un reconocimiento histórico, si acaso esa ruina, esa iglesia, no fue el primer avance, la primera potestad que hace Jesús siendo muy niño, acompañado de su tío ricachón, en esta idea de encontrarse con la divinidad y él reconociéndose que finalmente es lo que somos todos, hijos de Dios. Ahora, de ahí se va a distintas partes, y aquí la lista es larga. Se va a Galilea, se va a Siria, este es el gran segundo viaje, este tremendo peregrinaje. Se va a Sidón, Antioquía, pasa por muchos lugares, a Damasco, hasta que finalmente él llega en la India. Y aquí la cosa se complejiza, porque 500 años antes ya había nacido Siddhartha Gautama, que se convirtió en Buda. Probablemente uno de los
de las personas, digamos, que alcanzó el nivel de autorrealización completa máximo, ¿cierto? Estamos hablando de una época que es contemporánea a los filósofos griegos. O sea, había una gran cantidad de conocimiento y una gran cantidad de hombres santos con capacidades místicas sobrehumanas. Y cuando llega ahí, claramente, la India, con miles de años de antigüedad, más incluso que los países de procedencia de Jesús, él dice, wow, aquí es la movida, digamos, acá me quedo, y aquí comienzo a aprender. Entonces comienza a aprender desde textos que son desde el Bhagavad Gita, los Vedas, los Upanishad, que para que usted entienda, son textos tan antiguos, pero tan contemporáneos. Por ejemplo, toda la película Matrix está basada, y parte de sus textos, en los Upanishad, que tiene que ver qué somos nosotros. Una llama de una llama más grande que nunca se extingue, cómo funciona el amor, cómo puedes encontrar un grano de sal disuelto en agua si ya lo ocupa todo. Todas esas grandes preguntas, si somos un trozo de espíritu, pertenecemos a algo más grande, cuál es el destino, hacia dónde debemos redirigir nuestra existencia, están escritos en estos textos. Y Jesús se encuentra con todo eso y dice, bueno, esto es... Aquí están todas las respuestas. Y supuestamente, donde hay textos budistas que reconocen, mira qué curioso, porque esto también está en la cultura islámica, que dicen que hay un tremendo profeta que viene de tierra lejana que se llama Isa, que conjuga mucho con el nombre que nosotros lo conocemos, y que él aprendió todo esto acá, y que aquí él se autorrealizó, se convirtió en un hombre sabio, hacedor de milagros, y que finalmente la gente comenzó a seguirlo, hasta que el momento que él dice, completé mi entrenamiento, mi conocimiento, y me regreso a mi tierra de origen, es lo mismo, que nació una madre virgen, las mismas cosas, y me regreso ahora a enseñar lo que aprendí. Ahora, aprendió de culturas tan diferentes, que cuando llegó, ¿qué es Jesús? Primero que nada, siendo un revolucionario. Primero incomprendido, apedrado. Después, obviamente, fue una contraparte demasiado heavy para el poder reinante entre los romanos. Así que terminó como todos sabemos. Ahora, uno lo puede hacer una comparación entre los textos budistas y, obviamente, la enseñanza de Jesús. Y hay hartas similitudes, fíjate. Por ejemplo, estas. Algunos estudiosos han encontrado considerables similitudes entre Jesús y Buda. Se dice que, como Jesús, Buda curaba milagrosamente a los enfermos, que andaba sobre el agua o que alimentaba a multitudes con solo unos panes. ¿De dónde obtuvo Jesús su conocimiento? Nadie lo sabe. Se explica con milagros. ¿De dónde se sacó sus enseñanzas sobre ética? ¿De dónde procedían? ¿Por qué es tan diferente y reacciona de manera tan dispar a la de la gente que lo rodea? Son preguntas sin respuesta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre termina de aprender todo lo que necesita saber de la India y se devuelve. Y ahí dicen que agarra las últimas prácticas. Cuando ya con 20 años termina pasando por Persia, que hoy día es Irán, Persépolis, que era el centro claramente espiritual de la época. Finalmente también pasó por Grecia, que es la tierra de los grandes filósofos que eran contemporáneos de Buda, la tierra de Aristóteles, Platón, por ejemplo, entre tantos otros. Finalmente él aprende de espiritualidad y de política al mismo tiempo, de oratoria. Acordémonos que ya de niñito él había demostrado que era tremendamente locuaz y inteligente. Y es ahí cuando regresa. Y el problema es que dice, ¿cómo entrego este conocimiento foráneo a los religiosos judíos de aquella época, a la cual pertenecía a su raza, y por otro lado sometido por un imperio romano aún más ajeno, que tienen toda su seguridad en el metal y con las monedas, en el comercio? Entonces él dice, me la juego, porque aquí yo claramente voy a hacer ruido, porque voy a ser, como este texto lo dice, un revolucionario. Atención. Jesús llamaba a la transformación de la vida del hombre hacia una nueva manera de ver, de escuchar, de relacionarse entre la gente y hacia una inclusión social de los pobres, las mujeres, los marginados, los oprimidos. Si Jesús era uno de aquellos revolucionarios casi ascetas, vegetarianos que vivían en aquellos páramos, es obvio que su carácter revolucionario no podía trascender a los evangelios tal y como los tenemos, ya que habría sido imposible difundirlos en un mundo de orientación romana. Ahora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Lo que hemos visto es una hipótesis que parece estar
muy bien fundada en textos foráneos en otros países que mencionan a la misma persona que va creciendo en el tiempo y que parte con 14 años, lo mismo que es lo que está perdido en la Biblia, que va con un tío que lo financia y que va aprendiendo todas estas cosas. Y también están los evangelios apócrifos, que hacía referencia al Lama, que es niño, Jesús como niño, haciendo una serie de prodigios y que solo se preocupan, y si bien no están en las Biblias tradicionales, pero que tienen que ver en esa época entre los 10 y los 13 años. Entonces, aún los evangelios no reconocidos por la Biblia, apócrifos, dicen que no saben tampoco lo que pasó de él de más adulto. Y parece que estos textos serían la respuesta. Jesús, ¿sabía ya todo lo que sabía o lo aprendió a través de este viaje por distintos países de las más grandes culturas de la época? ¿O sencillamente era un ser iluminado que tenía una parte humana? Ahí es una cuestión de fe y usted decide, maestro. Si eso es cierto, derrumba un poco la imagen que nos han vendido de Jesús, de un tipo que en teoría todo el conocimiento lo recibe de la divinidad. Exacto. Y no este que en el fondo tiene cierta idea, ¿no? Pero que sale a recorrer el mundo Lo para... que pasa es que es un personaje muy complejo, porque uno se puede preguntar, como en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios, que es todopoderoso, se arrepiente de cosas? O sea, se equivoca cuando creó a la raza humana y la destruyó con el diluvio, o el Hijo de Dios tiene miedo. Por ejemplo, ay, me van a matar y me gustaría que esto no pasara. Ahora fíjate, igual me Entonces gusta... es raro. O sea, me refiero, es compleja la figura de Jesús. Igual me gusta esta imagen, perdona, de un Jesús un poquito más aterrizado, más ser humano, no tan divino. Sí, por más revolucionario, más viajado, más Es que no es Dios, pues no es tan divino tampoco, no es Dios. Claro. Supone que vino a la tierra porque es más parecido a lo humano, a enseñarnos a nosotros. Es que eso es un no es avatar, un como dirían Dios. en la India. Un representante de... Exacto. Ahora, igual me chocó la iglesia que mostraba en las imágenes porque se supone que hay un evangelio, que es el evangelio de Jesús, que está escrito en arameo y que dice que no está en ningún templo para adorar a Dios. Entonces como que se contrapone un poco ahí la idea. Absolutamente, que sería más una idea del tío, que el sistema de modelos institucionales como son las iglesias, Claro. que él conoce, digamos. O sea, entendamos que en aquel entonces tenía 14 años. Su tío era el que hacía las cosas y él iba aprendiendo, iba como una esponja capturando. Y ahí después, ahora lo que tú dices es verdad, Jesús nunca dijo, oye, vamos a hacer una iglesia, pongamos un edificio. Sí, claro, sí, claro. De hecho, él echó abajo todo un comercio, digamos, y dijo, bueno, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Es verdad. Y Con así esa es. frase nos vamos a la primera parte de la